para ocuparnos de algo que nos alegra, el surf nacional. Siempre digo que los restos prehispánicos, la culinaria y el surfing, por ejemplo, son algunas cosas en las cuales realmente estamos por encima del promedio mundial y, por supuesto, el promedio regional. Luca Messina es un peruano, un joven peruano que se acaba de clasificar a la primera división del surfing mundial. Y él está en Hawái en este momento, está en Hawái, porque ha corrido la última fecha en Haleiwa. No sé si pronuncio bien, Lucas. Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo Qué gusto estás? tenerte. Buenas noches, un gusto igual de acá de estar hablando contigo. Muchas Gra gracias por todo, por la invitación. Gracias por esperar también, porque tú sabes que siempre hablamos de política, los enfrentamientos, el Congreso, la vacancia, las porquerías que hacen algunas empresas privadas con los usuarios, ¿no? Pero qué bueno tenerte acá. Esto marca un antes y un después. ¿Qué edad tienes, Luca? Le pido a la producción que pase imágenes tuyas corriendo tabla, por favor, para poder seguir con la charla. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años ahorita, cumplí 25 en abril y bueno, ya vengo haciendo esto de hace tiempo también, desde los 10 años vengo compitiendo y aprendí a los 7. Es la primera vez, o sea, Sofía Mulanovic, para aclarar un poco, fue la primera latina en general que logró clasificarse a la primera división del fútbol mundial y además ser campeona mundial. Fue la primera latina. Pero en hombres no había sucedido esto. Si quitamos a los brasileños, que son unos monstruos, y vamos a hablar de eso después, y tú eres el primer latino, no brasileño, que es una potencia mundial, incluso más potente, vale la redundancia, que en el fútbol. No había sucedido esto nunca y tú lo has logrado. ¿Cómo ha sido tu proceso para clasificar a la primera división del fútbol, del surfing mundial y ver la banderita de Perú ahí al lado de Australia, Hawái, Brasil, Sudáfrica? Cuéntanos tu Bueno, proceso. sí, bueno, como tú sabes, clasificar a este Tour Mundial es el sueño de todo tablista, ¿no? El sueño de todo tablista que compite, más que todo, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso bastante largo. Yo compito desde hace mucho tiempo. He querido estar en este Tour desde que comencé a competir a los 10 años. Y luego, después de 15 años, lo logré. He venido entrenando muchísimo, bastante sacrificio de todas maneras, entrenando, mejorando mi surfing en todo tipo de olas, ¿no? Porque hay que ser bastante completo en el surf. No solo puedes correr olas bien en olas chicas o grandes, sino hay que ser completo en todo, ¿no? Olas grandes, derechas, izquierdas, olas con viento, olas sin viento, ¿no? Entonces, yo creo que el surf que es más completo puede siempre alcanzar buenos resultados. Entonces, como te digo, he venido trabajando bastante y por fin pude lograr este sueño que es clasificar al WST y siendo el primer hombre de Perú y el primer latino, sin contar, claro, a los brasileños que, como tú dices, son potencia mundial también en el surf, como los australianos y los californianos, ¿no? Claro, o sea, eres el primer latino hispano, digamos, ¿no? El primer latino hispano, y eso no es que estamos forzando un logro, sino que Brasil hace tiempo que es una potencia mundial. Incluso en este momento los tres primeros del ranking son brasileños. Hablamos de Gabriel Medina, ¿cómo se llama el otro? Ítalo Ferreira, Felipe sí, Felipe Toledo Toledo. y Felipe Toledo. Los tres primeros Sí, son brasileños y Gabriel sí, Medina es 3 veces campeón mundial. exacto. Digamos, un logro que solo comparte con Tom Curren y con Mick Fanning, ¿no? Y Ujú, con Andy Irons, ¿no? exacto. Pero, o sea, lo que te quiero decir, tú lo sabes, pero a nuestra audiencia es que Brasil es en este momento la potencia mundial y tú eres el único latino no brasileño que está en la primera división del surfing. ¿Por Bueno, qué? en verdad, en este año también, justo después de mi clasificación, también clasificó Carlos Muñoz, que es un costarricense, ¿no? O sea, yo Ajá. clasifiqué primero y él el último día de competencia también logró su clasificación. Así que vamos a ser dos latinos ahí, un costarricense y un peruano ahí peleando contra todos los mejores. Claro, pero en términos de puesta de mano, para el logro histórico, tú entraste primero. Exacto, exacto. Yo logré la clasificación primero. Eso es importante, porque si bien el mérito es similar, en los libros vas a salir tú como el primer latino Sí, hispano clasificado, ¿no? contentísimo por eso, exacto. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, esa ola que estamos viendo, ¿es Perú? No, ¿Eso eso es? es en, No. en, en México. Este año tuve la gran oportunidad de que me invitaron a una de las fechas de este Tour Mundial. Me dieron una invitación porque
normalmente en cada fecha dan invitación a 2 o 3 personas de cualquier lugar del mundo y bueno, tuve la gran oportunidad de competir en esta fecha y yo creo que incluso ese evento que fue en México me dio muchísima motivación porque me hizo sentir lo que es ser parte de ese tour mundial, ¿no? Y pude competir contra los mejores del mundo, me motivó muchísimo y supe más o menos cómo era el vivir este tour, ¿no? Y justo fue ahí después que fui a hacer los Challenger Series para poder clasificar a este tour mundial. Entonces, este fue un evento muy importante que fue en agosto en México. Claro, y las Olimpiadas también te dieron un empujón, ¿no? Tu buen papel Exacto. en las Olimpiadas, porque hay que recordar que participaste en las Olimpiadas, te dieron un empujón bueno para, anímico para poder seguir en competencia en el circuito. Sí, sí, las Olimpiadas, todo fue muy rápidamente, ¿no? Primero vino el Mundial ISA en El Salvador, que me dio la doble clasificación a las Olimpiadas, que es 7.º puesto, me fue muy bien. Luego fui a las Olimpiadas, obtuve el 5.º puesto, competí contra los mejores del mundo, incluso le gané a varios en algunas rondas, y eso me dio un montón de motivación, y ya después, para terminar, competí en esta fecha de México que te decía, donde también competí contra los mejores del mundo nuevamente, y ya yo creo que eso me dio la total confianza y motivación para poder clasificar este tour. Porque hay que, acuérdate que, digamos, yo estoy muy afanoso ahorita porque me gusta el surf, soy un surfer amateur, muy malo, por cierto, pero ahí voy. Alguna vez te he visto en Punta Roquitas, alguna vez te he visto y dije, ¿quién es este? Le pregunté a una chica, ¿quién es este? Me dijo, Lucas Mesinas. Ah, maña, Lucas Mesinas. Así, wow. Qué bueno. Porque es bastante harta presión. O sea, tú estás en este momento en Hawái, son 5 horas menos, pero tienes que competir por lo menos 14 veces al año. No sé cómo es, explícanos cómo es y cuántos tours te esperan, cuántos campeonatos te esperan en el 2022. Bueno, este 2022, por suerte, no va a ser muy grande, o sea, no va a ser muy largo. En verdad, todo depende de cómo me vaya en el tour. Depende mucho porque en el Tour Mundial van a haber 10 fechas. Lo bueno de 2022 es que todavía no van a haber Panamericanos, no van a haber Olimpiadas, así que va a ser un año más que todo en el cual me puedo enfocar solamente en este Tour Mundial. Pero han habido varios años en los que he tenido más de 20 competencias al año, haciendo muchos circuitos, ¿no? El circuito latinoamericano, haciendo fechas nacionales, haciendo mundiales, también ISA, haciendo el Tour Mundial de la World Surf League, que es el que hacía, en el que he estado haciendo para tratar de clasificar este Tour Mundial. Muchos circuitos que al final del año compites como 20 veces, ¿no? Y es bastante, ¿no? ¿En qué Y países, Luca? he viajado por todo el mundo me ha tocado competir, hay campeonatos, he competido hasta en China el año pasado y me toca viajar mucho cuando tengo que competir. ¿Y cómo haces, por ejemplo, qué es estar en el agua y saber que te puedes agarrar una ola buena, pero el otro competidor agarra una ola y se presenta un super tubo, que es cuando te cae la sombra del agua y te metes? O sea, ¿qué tanto depende la naturaleza, la suerte, más allá del talento que uno tiene, ¿no? A diferencia de otros deportes, porque como Sí, te comentaba en la mañana, tú puedes ser muy bueno, pero esa mañana a tu competidor le tocó una mejor ola porque justo estaba ahí y tenía prioridad. exacto, exacto. Eso es lo divertido, a mí me parece, y lo chévere de este deporte, ¿no? Que también depende mucho de cómo esté la naturaleza y la conexión que haya con la naturaleza, con la ola, el que conoce más la ola y sabe dónde revienta. Es muy diferente a todos los deportes y es como tú lo dices, ¿no? A veces también viene un poco el factor suerte, ¿no? Que justo en el momento que tú tenías la prioridad de coger olas, justo te llegó la serie y te tocó la mejor ola de tu ronda y pudiste aprovecharla, ¿no? Pero sí, o sea, en verdad es por eso que un surfer siempre tiene que estar preparado para poder correr todo tipo de olas. O sea, no puedes estar entrando al mar pensando en que te va a tocar la serie, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado para que en las olas medianas o más chicas de tu ronda puedas hacer un buen score y puedas seguir pasando la siguiente ronda, porque a veces no tienes la suerte de que te toque la mejor ola de tu hit, ¿no? Entonces es un deporte bien chévere, bien diferente a todos, como te digo. Harta presión, Luca. Hay presión. Durante el hit hay presión a veces, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. En el surf pasa mucho que faltando los últimos 10 segundos todo cambia, ¿no? Pasas de cuarto a primero o estás primero y te pueden pasar, ¿no? Entonces hay presión a veces cuando tienes que agarrar la ola correcta y correrla de la mejor manera, pero
es algo que ya tienes que acostumbrarte si compites bastante. ¿Y cómo haces para, digamos, en Brasil hubo esta tormenta? Justo me compré un libro cuando salió Gabriel Medina, primera vez campeón, que fue también un récord, que fue el primer latino en salir campeón mundial en hombres de surf, porque la primera, repito, fue Sofía Mulanovic, ¿no? Eso es Exacto. interesantísimo. Hubo toda una conversación con empresarios, auspiciadores, para crear escuelas, para poder solventar los viajes. ¿Cómo haces tú para poder viajar por todo el mundo y seguir compitiendo representando al Perú? Mira, bueno, yo tengo la suerte de que gracias a todo el esfuerzo que he venido haciendo, los buenos resultados, he conseguido muy buenos auspiciadores que me han podido ayudar durante toda mi carrera. Eh, Como tú sabes, hay que viajar por todo el mundo, hay que coger muchos vuelos, hoteles bueno, a veces viajar con entrenadores, tener las mejores tablas también, porque hay que mandarse a hacer un montón de tablas. Y gracias a Dios, con mis resultados, poco a poco he conseguido muy buenos auspiciadores que me han apoyado muchísimo y me han ayudado a poder viajar por todo el mundo y poder seguir haciendo este circuito. Y, y bueno, lo he hecho muy bien. Ellos me han motivado porque me han auspiciado por mucho tiempo y sigo con ellos, ¿no? Sigo con todos mis auspiciadores muy felices y ahora se viene una nueva etapa que es gracias a todo su apoyo puedo llegar a estar en el Tour Mundial donde están los mejores surfers del mundo y donde mucha gente te está viendo y donde hay mucho, estás en la élite, ¿no? Todo el mundo te está mirando, entonces es algo increíble, ¿no? Gracias a todo el apoyo que he conseguido he podido llegar ahí. Claro que sí, hay unas marcas que te apoyan porque lo mereces, ¿no? O sea, digamos, en Brasil puede ser que apoyen a gente de pronto no tan talentosa y que a punta de esfuerzo se convierte en buen surfer, pero acá todavía tienes que ser muy talentoso como tú para lograr los campeonatos y que te apoyen, pero bueno, te están apoyando en buena hora. En este momento estás en Hawái, ¿no? Por ejemplo, estás en un hotel, en una casa para deportistas. Bueno, no, yo por suerte mi enamorada es de acá de Hawái, justo del North Shore, donde hay las competencias, así que gracias a Dios también tengo una casa. Igual, Ah, si no tuviera una enamorada acá, hay por ejemplo una casa Quicksilver, que es para todos los riders internacionales de Quicksilver, en la cual también me podría quedar. Entonces, hay buenas opciones por acá donde me podría quedar, entonces estoy muy agradecido con eso. qué suerte que tengas la Sí. novia hawaiana. Es como el Sí. sueño de todo tablista. Ahora, ¿cuántas tablas tienes? Actualmente, más o menos como 10 15 tablas, entre 10 15 tablas por varios lugares, ¿no? Del mundo. Pero Ajá, acá en Hawái tendré más o menos unas 10. unas 10 tablas. Sí. Y dime, ¿a qué surfer del momento admiras? Del momento, para mí, Gabriel Medina. Para mí me parece un monstruo. Y bueno, y siempre he admirado toda mi vida a Kelly Slater, ¿no? Ah, no, Por- bueno, Kelly Slater es de mi edad, hermano. exacto. Yo soy de la Sí. promoción de Kelly Slater. Tengo 50 años, va a cumplir 50 ahora en febrero. Tiene Exacto. 49, pero es un monstruo. Y sigue Pero ahí en el Tour Mundial, o sea, para mí él me parece un extraterrestre, pero hoy en día, como mi generación, veo más a Gabriel Medina, obviamente, por lo que está logrando, ¿no? Y cómo corre y todo, cómo rompe. Y quería escuchar una explicación tuya breve de Brasil. O sea, siempre se habla que Brasil en el fútbol es lo máximo, pero en el surfing ahorita digamos, la superioridad de Brasil es mayor aún que en el fútbol, ¿no? Porque, o sea, estamos viendo que... ¿Cómo describirías eso, Luca? Los brasileros son bastante buenos, ¿no? Yo creo que tienen bastante hambre, ¿no? Y desde que nacen pelean muchísimo por lo que quieren y lo logran, ¿no? Porque eh, creen bastante en Dios bueno, y se esfuerzan un montón y tienen fe, ¿no? En ellos mismos y pueden lograr lo que quieren, ¿no? Y son muchos y son varios, entonces tienen bastante competitividad, ¿no? Entonces, entre ellos quieren ser los mejores y es por eso que logran tener tanto talento, ¿no? Y como tú dices, hoy en día creo que este año van a haber 10 brasileños en todo el tour ¿De y son cuántos? bastantes, ¿no? De ¿Cuántos son en total los que compiten en la primera división? 32. 10 brasileños. Sí, exacto. Están prácticamente un tercio de todo, ¿no? Entonces, eh, es bastante, ¿no? Son bastantes y entre los 10 hay 5 que están ahí en el top 10, ¿no? O sea, son Son la varios. primera potencia mundial en surfing ahorita por encima de Australia Hoy en y día Estados sí. Unidos. Hoy en día sí. Hoy en día, ahorita los brasileños son la potencia, yo creo. Uh -huh.
Ya, la última pregunta. ¿A qué surfer peruano admiras de todos los tiempos? Yo creo que para mí siempre fue Sofía, ¿no? Sofía fue la que admiré desde muy chico y bueno, sigo mirando obviamente. Y bueno, junto con Cristóbal también cuando era chico, a los dos los miraba muchísimo y me motivaban un montón. Y yo creo que ellos siguen siendo a los que admiro más en el Perú, ¿no? Cristóbal de Col también dijiste. Sí, sí, lo que pasa es que Cristóbal, cuando yo era chico, me acuerdo que él también tiene casa en el norte de Perú, en Órganos, y él ¿Tú iba has vivido mucho. en Máncora toda tu vida? Sí, sí, yo vivo en Máncora, o sea, nací en Lima, pero a los pocos meses me llevaron a Máncora, estudié en mi primaria y secundaria en Máncora y luego después, obviamente, comencé a viajar por todo el mundo compitiendo, pero sigo viviendo en Máncora, ¿no? Y como te comentaba, ¿no? A Cristóbal, cuando yo tenía más o menos 10, 11 años, Cristóbal tenía como 13, 14, 15, pero era un monstruo y era como que de los juniors más increíbles del mundo, ¿no? Y siempre competía contra John John, por ejemplo, contra Cologe en esos momentos, ¿no? Y para mí era una motivación grandaza verlo a él competir, correr. Incluso siempre traía a Julian Wilson, me acuerdo que lo trajo una vez a Perú, al norte, a Clay Marzo, a surfers que eran muy talentosos A y Rob que siguen Machado. siendo. A Roma Chao también lo trajo, sí, exacto. Y para mí eso era una motivación bastante grande, ¿no? Entonces lo miraba muchísimo. Lo sigo Me están mirando, ¿no? haciendo Una buena persona. Claro que sí, Cristóbal Lecol, gran surfer. Una pregunta más, discúlpame, quiero aprovechar tu presencia. Sí, no te Hablan, preocupes. gracias, hablan Sí, de que el surfing también tiene movimientos coreográficos, ¿no? O sea, tienes que poner la mano de tal forma, es como un baile también, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, dicen que Mick Fanning de repente no vuela, pero tiene un estilazo, ¿no? Cómo pone la exacto. mano, cómo se mueve, o sea, explícanos esa parte del surfing, por ejemplo, ahí no es que hagas la maniobra y está, sino tienes No, que poner la pierna de una manera, hay exacto. bastante estética. Sí, hay bastantes técnicas para hacer cada maniobra y el estilo yo creo que es bastante importante. A los jueces les gusta mucho el tipo de estilo que tengas y es exactamente lo que tú dices, ¿no? Al momento de hacer la maniobra, la posición que hagas en tus manos, cómo bajas una mano, subes la otra, ¿no? Y bueno, y las líneas que dibujes en la ola, ¿no? Hay muchos surfers, por ejemplo, que se dedican mucho a hacer muchos aéreos también y que solamente hacen aéreos, pero no tienen la línea como la que tiene Mick Fanning, ¿no? Que es perfecta, sabe dibujar bastante la ola, y eso en verdad atrae mucho a los jueces y te dan muchos puntajes. Entonces es importante ser completo. Yo creo que tener buena línea, dibujar bien la ola, tener buenas posiciones de tus manos, tus piernas, y al mismo tiempo si puedes hacer buenos aéreos, eres un surfer completazo y eso te va a dar muchos buenos puntajes, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Claro que sí. Ahora, me imagino que tú también haces entrenamiento paralelo, no es que estés metido en el mar entrenando nada más, sino también haces alimentación o ejercicios de otra naturaleza. Sí, bueno, trato de comer lo más sano posible, no es que tenga una dieta exacta para todos los días, sino que sé lo que tengo que comer, sé que hay que llevar una buena alimentación, hay que entrenar bastante, claro que sí, para estar al ritmo, ¿no? De poder competir y viajar y a todos lados y estar compitiendo. Y bueno, hay que entrenar no solamente adentro del mar, sino también obviamente afuera en los gimnasios físicamente para tener la fuerza y el power para poder correr tabla, ¿no? Entonces, sí, ahí los entrenamientos son, cuando no hay competencias, son bastante estrictos, pero cuando hay competencias lo llevo un poco más relajado, ¿no? Entreno más que todo en el mar. De acuerdo. Me piden, por favor, que para terminar, antes de despedirte, pienses si el surfing es una especie de refugio respecto a la política peruana, así que todo el tiempo se están peleando, haciendo ruido, todo el tiempo hay problemas. ¿Es también un refugio para eso? A mí el surfing, mira, yo te digo, el surfing a mí me encanta porque es en el lugar donde tú agarras tu tabla, te metes al mar y te olvidas literalmente de todo lo que está pasando fuera del mar, ¿no? O sea, puedes estar teniendo problemas, pensando malas cosas afuera del mar y te metes al agua y simplemente es una relajación, te enfocas en ti, en el presente, con quien estás en el agua, vacilándote y te olvidas de todo, ¿no? La política o lo que esté pasando afuera. Y eso a mí me encanta muchísimo porque yo creo que el surf es uno de los deportes que te hace vivir el presente, ¿no? Porque mucha gente vive en el pasado, en el futuro, en lo que va a pasar o en lo que está pasando en otro lugar. Y lo que te da el surf es que puedes vivir el presente y estar pensando en ti en el momento en el que estás.
Claro, eso es importante. Solo te quiero acotar algo. Eso es para ustedes, para los que la rompen en el agua, los que son buenos. Los que somos malos como yo, entrar al agua es una tensión insoportable, porque con la justa podemos agarrar una ola, se nos lancean, no tenemos la capacidad para agarrarnos, o sea que es una tensión del carajo. También, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sabes También, a lo que me también. refiero? Suele suceder que a veces entras al agua y sales peor, sales malhumorado, pero no, hay que tratar siempre de entrar con las mejores vibras y yo creo que cuando entras con buenas vibras y todo eso te llegan las olas y te comienzas a agarrar buenas olas. Eso es verdad. Entonces Eso es importante. empiezas en abril, el primer campeonato del No, 2022. empiezo en el 29 de enero, acá en Hawái de nuevo. Allá en Hawái. Ajá. Ok, Luca, mucha suerte, muchísimas gracias. Ha sido muy grato para nosotros poder hablar de otros temas que no sean de política, porque todo el día hablamos de política, de eso vivimos y eso es nuestro deber, pero qué Claro. interesante que hayamos podido tenerte y que nos brindes detalles y compartas tu experiencia y tu logro, que vuelvo a felicitar porque eres el primer latino hispano en clasificar a la primera división del surfing mundial. Muchas gracias a Luca Mesinas por estar con nosotros. Un Perfecto. abrazo, brother. Un abrazo. Muchas Que te vaya gracias. muy bien. Y hasta la próxima. Gracias. Cuídate.